Veo que usted está demasiado vieja para decidir algo sola. Entonces es así, o usted pasa la escritura de su casa a su hijo o no habrá casamiento hasta que la casa sea de él. La máscara de mujer educada de mi nuera cayó, y quien me miraba ahora era una serpiente venenosa e interesada. Estoy de pie en mi propia sala, la sala de la casa que construí con mis propias manos junto a mi difunto esposo hace más de 30 años. Las paredes que pinté, los pisos que pulí, cada rincón que llena mi memoria con momentos de amor y sacrificio. Y aquí está ella, Paulina Castañedo, la novia de mi hijo Alfredo, mirándome como si yo fuera un obstáculo en su camino hacia algo que nunca le perteneció. Mis manos tiemblan ligeramente mientras me apoyo en el respaldo del sofá. Tengo 67 años, es cierto, pero mi mente está tan clara como el agua de manantial. Cada palabra que acaba de decir resuena en mis oídos como un eco que no quiere desaparecer. Alfredo está parado junto a ella. Mi único hijo. El niño que cargué en mi vientre durante 9 meses de embarazo difícil. El bebé que amamanté mientras trabajaba medio turno en la fábrica textil. El adolescente por quien me desvelé cuando tuvo neumonía y los médicos no daban esperanzas. El joven por quien trabajé en 3 empleos simultáneos después de que su padre murió, para que pudiera terminar la universidad y convertirse en ingeniero. Está ahí, con las manos en los bolsillos, mirando hacia el suelo. No me defiende. No dice nada. Solo permanece en silencio, como si mi humillación fuera algo natural, algo que debe aceptarse sin cuestionamiento. Señora Sandra, no se lo tome a mal. Es solo que Alfredo y yo queremos empezar nuestra vida juntos con seguridad. Usted entiende, ¿verdad? La voz de Paulina suena dulce ahora, como miel envenenada. Hace apenas 5 minutos, su tono era completamente diferente. Hace apenas 5 minutos, me llamaba vieja y terca. Pero ahora que ve la expresión en mi rostro, ahora que tal vez percibe que crucé alguna línea interna de dignidad, intenta suavizar el golpe. No funciona. Seguridad, repito la palabra lentamente, saboreando cada sílaba como si fuera veneno. ¿Qué tipo de seguridad necesitan que requiere quitarme mi casa? No es quitársela, mamá, finalmente habla Alfredo, pero su voz suena débil, ensayada, como si hubiera repetido esas palabras muchas veces frente al espejo. Es solo transferir la propiedad a mi nombre. Tú seguirías viviendo aquí. Nada cambiaría para ti. Nada cambiaría para mí. Las palabras flotan en el aire como humo tóxico. Miro a mi hijo, realmente lo miro, tratando de encontrar al niño que conocí, al joven que me abrazaba y me decía que yo era la mujer más fuerte del mundo. Pero lo que veo es un hombre de 42 años que evita mi mirada, que se muerde el labio inferior como solía hacer cuando era pequeño y sabía que había hecho algo malo. Mamá, entiende, Paulina y yo queremos casarnos el próximo año. Pero ella tiene razón en querer proteger nuestro futuro. ¿Proteger su futuro de qué?, pregunto, y mi voz suena más firme de lo que esperaba. ¿De mí? ¿Soy yo la amenaza contra la cual necesitan protegerse? Paulina suspira, un suspiro largo y teatral, como si yo fuera una niña terca que no entiende conceptos simples. Se sienta en mi sofá, el sofá que compré con el dinero del seguro de vida de mi esposo, y cruza las piernas con una elegancia estudiada. Señora Sandra, seamos realistas. Usted ya tiene 67 años. Las cosas pueden pasar. Enfermedades, accidentes, situaciones imprevistas. Si la casa está a su nombre y algo le sucede, ¿sabe cuántos problemas legales tendríamos que enfrentar? ¿Cuánto tiempo tomaría resolver la herencia? Alfredo es hijo único. Eventualmente la casa será de él de todos modos. ¿Por qué no simplificar las cosas ahora? Cada palabra es un martillo golpeando contra mi dignidad. Me habla de mi muerte como si fuera un trámite administrativo pendiente. Me habla de mi existencia como si fuera un inconveniente temporal que debe ser gestionado con eficiencia. Siento que algo dentro de mí se quiebra. No es mi fuerza, no es mi voluntad. Es algo más profundo. Es la imagen que tenía de mi hijo, la ilusión de que el amor que le di durante 42 años significaba algo más que un camino pavimentado hacia mi propiedad. ¿Y si no quiero? Pregunto simplemente. El silencio que sigue es denso, pesado, como una tormenta a punto de estallar. Paulina deja de sonreír. Su rostro se transforma en algo duro, algo que revela lo que siempre estuvo ahí debajo de la máscara de educación y buenos modales. Entonces no habrá boda, dice con frialdad absoluta.
No voy a casarme con un hombre que no puede ni siquiera asegurar un techo propio para su familia. No voy a construir mi vida sobre la incertidumbre de depender de los caprichos de una suegra que puede cambiar de opinión en cualquier momento. ¿Caprichos? La palabra me golpea como una bofetada invisible. ¿Mis caprichos? ¿Querer mantener la casa por la que trabajé cada día de mi vida adulta son caprichos? Mamá, por favor, la voz de Alfredo suena casi suplicante ahora. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Es solo un papel. Es solo una firma. No cambia nada en realidad. Pero cambia todo. Lo miro y me pregunto cuándo dejó de verme como su madre y empezó a verme como un obstáculo. Me pregunto en qué momento mi sacrificio se convirtió en algo que se da por sentado, algo que no merece ni siquiera el respeto de una conversación honesta. Necesito tiempo para pensar, digo finalmente. Paulina se levanta del sofá con un movimiento brusco. Su paciencia, si es que alguna vez existió, se ha agotado completamente. ¿Tiempo para pensar? Señora Sandra, llevamos 3 meses hablando de esto. 3 meses en los que usted ha dado vueltas y más vueltas sin decidir nada. Mi familia quiere saber si habrá boda o no. Ya enviamos las invitaciones preliminares. Ya hablamos con la iglesia. Ya reservamos el salón. ¿Sabe cuánto dinero hemos invertido en esto? Su familia. Esa es otra revelación. No es solo Paulina quien está detrás de esto. Hay toda una familia esperando, presionando, exigiendo que yo entregue lo único que me queda de una vida de trabajo. ¿Cuánto tiempo más necesita para firmar un simple papel?, insiste Paulina, y ahora su voz tiene un filo de acero. ¿Qué es lo que teme exactamente? ¿Que Alfredo la eche a la calle? Él es su hijo. Por Dios santo, ¿qué clase de madre piensa esas cosas de su propio hijo? Y ahí está. La inversión de culpa. De alguna manera, el hecho de que yo dude se convierte en evidencia de mi desconfianza, de mi maldad, de mi egoísmo. El hecho de que quiera proteger lo que es mío se transforma en un defecto de carácter, en una falla moral que me convierte en la villana de esta historia. Miro a Alfredo una vez más, dándole una última oportunidad de defenderme, de decir algo que demuestre que todavía soy su madre y no solo la dueña de una propiedad que él necesita para satisfacer a su novia. Pero no dice nada. Se queda ahí, con las manos en los bolsillos, mirando el suelo, como un niño que espera que la tormenta pase sin tener que tomar partido. Y en ese silencio, entiendo que ya tomó partido. Creo que deberían irse, digo con una voz que no reconozco como mía. Necesito estar sola. Paulina suelta una risa breve, seca, sin humor. Toma su bolso del sofá y camina hacia la puerta con pasos decididos. Piénselo bien, señora Sandra, dice sin voltear a verme. Piense si vale la pena perder a su hijo por un pedazo de tierra y cemento. Porque eso es lo que va a pasar. Si no firma ese papel, Alfredo tendrá que elegir entre usted y yo. Y ambas sabemos quién va a ganar. La puerta se cierra detrás de ellos con un sonido que parece definitivo. Me quedo sola en mi sala, rodeada por los recuerdos de una vida entera, preguntándome cómo llegué a este momento. Como la mujer que crió a un hijo con amor infinito, se convirtió en un problema que necesita ser resuelto con documentos legales y amenazas apenas disfrazadas. Mis piernas ceden y me siento en el sofá, en el mismo lugar donde Paulina estuvo hace apenas minutos. Puedo sentir todavía el calor de su cuerpo en el cojín, como una mancha invisible de veneno. Miro alrededor de mi casa. Las paredes que mi esposo y yo pintamos juntos un verano. La lámpara que compramos en aquel mercado de pulgas cuando apenas teníamos dinero para comer. La mesa del comedor donde Alfredo hizo su tarea durante años. Las fotografías en la repisa que documentan cada momento importante de nuestra vida como familia. Esta casa no es solo un pedazo de tierra y cemento. Es mi historia. Es mi sacrificio. Es la prueba física de que sobreviví a la muerte de mi esposo, a la pobreza, a los años de trabajar hasta que mis manos sangraban, todo para darle a mi hijo un futuro mejor. ¿Y ahora quieren que la entregue como si no significara nada? Siento lágrimas calientes rodando por mis mejillas, pero no son lágrimas de tristeza. Son lágrimas de rabia, de indignación, de despertar brutal a una realidad que no quería ver. Mi hijo, el niño por quien habría dado mi vida sin pensarlo 2 veces, está dispuesto a sacrificar mi dignidad por una mujer que apenas conoce desde hace meses. Y esa mujer, esa serpiente con rostro de ángel, lo sabe. Sabe exactamente qué botones presionar.
Sabe que el amor de una madre es su mayor debilidad y su arma más poderosa contra mí. El teléfono suena, sobresaltándome. Es Alfredo. Mamá, solo quería decirte que Paulina no quiso ofenderte. Está estresada con los preparativos de la boda. Tú sabes cómo son estas cosas. No, digo quedamente. No sé cómo son estas cosas. Nunca le pedí a tu abuela que me diera su casa para casarme con tu padre. Hay un silencio del otro lado de la línea. Eran otros tiempos. Mamá. Las cosas eran diferentes. ¿Diferentes cómo? Pregunto. ¿Diferentes porque antes las personas tenían dignidad? ¿Diferentes porque antes el respeto significaba algo? Alfredo suspira, y puedo imaginarlo pasándose la mano por el cabello, ese gesto que hace cuando está frustrado. Solo piénsalo, ¿vale? Piensa en lo que es mejor para todos. No solo para ti. Y cuelga. Me quedo mirando el teléfono en mi mano, sintiendo como el peso de sus palabras se asienta en mi pecho como una roca. No solo para ti. Como si pensar en mí misma fuera un acto de egoísmo imperdonable. Como si 42 años de pensar solo en él no me dieran derecho a pensar en mí aunque sea una vez. La noche cae sobre mi casa y me encuentro sentada en la oscuridad, sin energía para encender las luces. Los sonidos familiares me rodean, el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador, el ocasional paso de un auto por la calle. Sonidos de una vida construida con esfuerzo y amor. Una vida que ahora alguien quiere arrebatarme con papeles y amenazas. Y mientras estoy ahí sentada en la oscuridad de mi propia sala, me doy cuenta de algo que me aterra y me libera al mismo tiempo. Por primera vez en mi vida, voy a tener que elegir entre mi hijo y yo misma. Y no tengo idea de qué voy a hacer. Los días que siguen a esa confrontación se arrastran como heridas abiertas. Alfredo no vuelve a visitarme, pero tampoco deja de llamar. Cada conversación es una repetición del mismo guión. Él necesita que yo entienda, que sea razonable, que piense en su futuro. Nunca menciona mi pasado. Nunca habla de todo lo que sacrifiqué para construir ese futuro del que ahora habla con tanta urgencia. Es martes por la tarde cuando suena el timbre. Abro la puerta esperando tal vez al cartero o algún vendedor ambulante, pero es Alfredo quien está ahí, con una carpeta bajo el brazo y una expresión que intenta parecer casual pero que no logra ocultar la tensión en su mandíbula. Hola mamá, ¿puedo pasar? Me hago a un lado sin decir nada. Él entra y se dirige directamente a la mesa del comedor, la misma mesa donde comió durante toda su infancia, donde hice sus comidas favoritas en cada cumpleaños, donde lo ayudé con las tareas de matemáticas que tanto odiaba. Coloca la carpeta sobre la superficie de madera y la abre con movimientos precisos, casi mecánicos. Traje los documentos, dice sin mirarme a los ojos. Solo necesitas firmar aquí, aquí y aquí. Lo revisé con un abogado. Todo está en orden. La transferencia de propiedad es simple y tú conservas el derecho de vivir aquí por el resto de tu vida. Está todo especificado legalmente. Me acerco lentamente a la mesa. Miro los papeles sin realmente verlos. Las palabras se mezclan en mi visión. Transferencia de propiedad, cedente, cesionario, cláusulas y condiciones. ¿Revisaste esto con un abogado? Pregunto suavemente. Sí, mamá. Con el abogado de la empresa donde trabajo. Me hizo un precio especial. Solo me cobró $200 por revisar todo y asegurarse de que estuviera correcto. $200. Gastó $200 para asegurarse de que los documentos que me quitarían mi casa estuvieran perfectamente redactados. Me pregunto si en algún momento durante esa consulta legal pensó en preguntarle al abogado qué protecciones tenía yo, su madre, en todo este proceso. ¿Y qué dice exactamente ese documento sobre mis derechos? Pregunto. Alfredo señala un párrafo con el dedo, todavía evitando mi mirada directa. Aquí dice claramente que mantienes el derecho de usufructo vitalicio. Eso significa que puedes vivir aquí hasta que mueras. Nadie puede echarte. Está protegido por ley. Hasta que muera. Otra vez hablamos de mi muerte como si fuera un trámite pendiente en una lista de tareas por hacer. ¿Y si necesito vender la casa? Pregunto. ¿Si tengo una emergencia médica? ¿Si los gastos de mantenimiento se vuelven demasiado altos para mi pensión? ¿Si simplemente decido que quiero mudarme a un lugar más pequeño? Alfredo finalmente me mira, y hay algo en sus ojos que no logro descifrar. ¿Es impaciencia? ¿Culpa? ¿Ambas cosas? Mamá, si necesitas algo,
Yo estaré aquí para ayudarte. Soy tu hijo. Pero si la casa está a tu nombre y te pasa algo, Paulina y yo tendríamos que esperar meses, tal vez años, para resolver la herencia. Especialmente si hay problemas con los documentos o si aparece algún familiar lejano reclamando derechos. ¿Qué familiar lejano? Mi voz se eleva sin que pueda controlarlo. Eres hijo único. No hay nadie más. Uno nunca sabe, mamá. Es mejor prevenir. Es lo sensato. Lo sensato. Esa palabra otra vez. Como si la sensatez fuera sinónimo de despojarme de todo lo que me da seguridad. Me siento en una de las sillas del comedor, sintiendo de repente el peso de mis 67 años sobre los hombros. Alfredo permanece de pie, esperando, con el bolígrafo ya en la mano, como si fuera solo cuestión de minutos antes de que yo cediera. Cuéntame de Paulina, digo de repente. ¿Cómo se conocieron? La pregunta lo toma por sorpresa. Parpadea varias veces antes de responder. Ya te lo conté, mamá. Nos conocimos en una conferencia de ingeniería en la capital. Ella trabajaba en el stand de una empresa de software. ¿Y qué sabes de su familia? Alfredo se mueve incómodo, guardando el bolígrafo en el bolsillo de su camisa. Su madre se llama Hortensia. Es viuda, como tú. Tiene una casa propia también. Paulina tiene un hermano menor que vive en el extranjero. ¿Y qué opina Hortensia de todo esto? La expresión de Alfredo cambia sutilmente. Hay algo ahí, algo que no quiere decirme. Ella está de acuerdo con que es lo mejor para nosotros. Lo mejor para ustedes o lo mejor para ellas. Mamá, no empieces con teorías. Paulina me ama. Quiere casarse conmigo. Solo quiere seguridad para nuestro futuro. ¿Y por qué esa seguridad tiene que venir de quitarme lo que es mío? No te estamos quitando nada. La voz de Alfredo se vuelve más dura ahora, más impaciente. Vas a seguir viviendo aquí. Nada va a cambiar. Me levanto de la silla y camino hacia la ventana de la sala. Desde aquí puedo ver el pequeño jardín que mi esposo plantó años atrás. Los rosales que podé cada primavera. El árbol de limones que da frutos 2 veces al año. Todo cambia, digo suavemente. Cuando firme ese papel, ya no seré la dueña de mi propia vida. Seré una invitada en mi propia casa, viviendo aquí por tu generosidad, no por mi derecho. No es así. No. Dime, Alfredo, si mañana Paulina decide que quiere remodelar esta casa, ¿quién va a tener la última palabra? Si deciden que necesitan dinero y quieren vender, ¿voy a tener algún poder para impedirlo? Si tenemos un desacuerdo sobre cualquier cosa, ¿quién va a decidir? ¿La dueña legal de la propiedad o la anciana que vive aquí por caridad? Escucho sus pasos acercándose detrás de mí. Pone su mano en mi hombro, un gesto que solía ser de consuelo pero que ahora se siente como una cadena. Mamá, confía en mí. ¿Cuándo te he fallado? La pregunta queda suspendida en el aire como humo. Quiero decirle que me está fallando ahora mismo. Que cada día que pasa presionándome, manipulándome, es una falla. Que el simple hecho de estar aquí con esos documentos en lugar de defenderme ante su novia es una falla monumental. Pero no digo nada de eso. En su lugar, me volteo para mirarlo y pregunto algo que necesito saber. ¿Qué pasaría si digo que no? Si simplemente me niego a firmar. ¿Qué harías? Alfredo retira su mano de mi hombro. Su rostro se endurece de una manera que me duele ver. Paulina no va a casarse conmigo si no resolvemos esto. Ya te lo dijo. Y yo no voy a perderla por esto. Por esto. Mi casa, mi seguridad, mi derecho a mantener lo que es mío se reduce a esto, algo sin importancia que se interpone en el camino de su felicidad. ¿La amas tanto? Pregunto. Sí, responde sin dudar. Quiero construir una vida con ella. Quiero tener hijos. Quiero seguir adelante. Seguir adelante. Como si yo fuera el pasado del que necesita liberarse. ¿Y si ella no es quien crees que es? Mi voz es apenas un susurro. ¿Y si lo único que quiere es asegurarse de que tendrás una propiedad a tu nombre? ¿Y si todo esto es una estrategia? Alfredo da un paso atrás como si lo hubiera golpeado. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes pensar tan mal de la mujer que amo? Porque la vi quitarse la máscara, Alfredo. Vi cómo me habló. Vi la frialdad en sus ojos cuando me llamó vieja e incapaz de tomar mis propias decisiones. Estaba estresada.
Ya te lo expliqué. No, no estaba estresada. Estaba mostrando quién es realmente. Y tú elegiste no verlo porque es más fácil culparme a mí de ser desconfiada que aceptar que tal vez te está manipulando. El silencio que sigue es denso y doloroso. Alfredo recoge la carpeta de la mesa con movimientos bruscos. Vine aquí con buena fe, mamá. Vine con los documentos que te protegen legalmente. Pero veo que no hay forma de hacerte entrar en razón. ¿Entrar en razón? ¿Eso es lo que piensas que necesito? Pienso que necesitas dejar de ser tan egoísta y pensar en alguien más aparte de ti misma por una vez en tu vida. Las palabras me golpean como un puño en el estómago. Me quedo sin aire por un momento, incapaz de creer lo que acabo de escuchar. Egoísta. Mi voz suena rota incluso para mis propios oídos. ¿Acabas de llamarme egoísta? Alfredo tiene la decencia de parecer incómodo, pero no retira lo dicho. Mamá, yo solo. No. Ya dijiste suficiente. Llamaste egoísta a la mujer que trabajó 18 horas diarias después de que tu padre murió para que pudieras comer 3 veces al día. Egoísta a la mujer que vendió sus joyas de matrimonio para pagar tu último año de universidad. Egoísta a la mujer que se saltó comidas para que tú pudieras tener dinero para tus libros. Cada palabra sale de mi boca como un cuchillo, cortando el aire entre nosotros. Yo no pedí esos sacrificios, dice él, y su voz suena defensiva ahora, casi infantil. Nunca te pedí que hicieras todo eso. No, no lo pediste. Lo hice porque eres mi hijo y porque te amo. Porque así es como funciona el amor de una madre. Pero aparentemente, el amor de un hijo funciona diferente. El amor de un hijo viene con condiciones y documentos legales. Alfredo aprieta la carpeta contra su pecho como si fuera un escudo. Voy a irme antes de que digamos cosas que no podamos retractar. Creo que ya las dijimos, respondo. Él camina hacia la puerta, pero se detiene con la mano en la perilla. Sin voltear a verme, dice. Hortensia, la mamá de Paulina, quiere conocerte. Dice que tal vez si hablas con otra madre, con alguien que entiende por lo que estás pasando, puedas ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Otra madre que entiende? ¿O otra persona que quiere presionarme? Alfredo no responde. Simplemente abre la puerta y sale, dejándola cerrarse suavemente detrás de él. Me quedo parada en medio de mi sala, sintiendo como las paredes familiares de repente parecen más pequeñas, más frágiles. El reloj marca las 4 de la tarde. Afuera, puedo escuchar niños jugando en la calle, risas inocentes que contrastan brutalmente con el vacío que siento en mi pecho. Camino hacia mi habitación, hacia el pequeño escritorio donde guardo mis documentos importantes. Abro el cajón y saco la escritura de la casa. El papel es viejo, amarillento en los bordes, pero las letras siguen siendo claras. Sandra Márquez, propietaria. Mi nombre. Mi propiedad. Mi seguridad. Pienso en las palabras de Alfredo, en cómo me llamó egoísta por querer mantener lo que es mío. Pienso en Paulina y su ultimátum frío. Pienso en esta Hortensia que ahora quiere conocerme, probablemente para añadir su voz al coro de presión. Y pienso en algo que mi propia madre me dijo hace muchos años, cuando yo era joven y estaba a punto de casarme. Hija, nunca dependas completamente de nadie. Ni siquiera del hombre que amas. Mantén siempre algo que sea solo tuyo, algo que nadie pueda quitarte. En ese momento no entendí completamente sus palabras. Estaba enamorada, confiaba en mi futuro esposo, creía que el amor era suficiente protección. Pero mi madre sabía algo que yo tuve que aprender con el tiempo. La vida cambia, las personas cambian, y lo único que tienes garantizado eres tú misma y lo que has construido con tu propio esfuerzo. Esta casa es eso. Es mi construcción. Mi esfuerzo. Mi garantía de que pase lo que pase. Tengo un lugar en el mundo que nadie puede arrebatarme. Hasta ahora. El teléfono suena interrumpiendo mis pensamientos. Es un número que no reconozco. Señora Sandra Márquez, pregunta una voz femenina al otro lado de la línea. Sí, soy yo. Habla Hortensia Castañedo, la madre de Paulina. Mi futura consuegra. La palabra futura suena como una amenaza apenas disfrazada. Alfredo me dio su número. Espero que no le moleste que la llame. Me gustaría mucho conocerla. ¿Qué le parece si viene a tomar el té a mi casa este viernes? Podríamos conversar entre mujeres, entre madres. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Su voz es suave, casi maternal,
pero hay algo debajo de esa suavidad que me pone en alerta. No estoy segura de que sea una buena idea, respondo cautelosamente. Por favor, señora Sandra. Sé que las cosas se pusieron tensas con Paulina. Mi hija puede ser intensa a veces, pero tiene buen corazón. Solo quiere lo mejor para ella y para Alfredo. Como madres, ¿no queremos eso también? ¿Lo mejor para nuestros hijos? La manipulación es tan sutil que casi parece razonable. Déjeme pensarlo, digo finalmente. Por supuesto. Pero no piense demasiado tiempo. El viernes está a solo 3 días. Y realmente creo que esta conversación podría ayudar a resolver todo este malentendido. Cuelga antes de que pueda responder. Me quedo mirando el teléfono en mi mano, sintiendo como la trampa se cierra lentamente a mi alrededor. El miércoles por la noche no puedo dormir. Doy vueltas en la cama mirando el techo, donde las sombras de los árboles del jardín se proyectan a través de la ventana. Son las 3 de la madrugada y mi mente no deja de repetir cada conversación, cada gesto, cada palabra que se ha dicho en los últimos días. Me levanto y voy a la cocina. Preparo té de manzanilla, el mismo que solía hacer para Alfredo cuando era pequeño y tenía pesadillas. Me siento a la mesa y sostengo la taza caliente entre mis manos, dejando que el vapor me acaricie el rostro. En la repisa junto a la ventana hay una fotografía enmarcada. Alfredo tiene 8 años en esa imagen. Está sonriendo, mostrando el espacio donde perdió su primer diente. Yo estoy detrás de él, abrazándolo, y ambos nos vemos felices. Fue el día de su cumpleaños. Había trabajado turnos dobles durante 2 semanas para poder comprarle la bicicleta que tanto quería. Recuerdo su rostro cuando la vio. Recuerdo cómo me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Recuerdo que me dijo, «Eres la mejor mamá del mundo entero». ¿En qué momento ese niño se convirtió en el hombre que me llamó egoísta? El jueves por la mañana, Alfredo vuelve a llamar. «Mamá, Hortensia me dijo que te invitó a su casa mañana. Por favor, ve. Hazlo por mí. Solo es una conversación. Solo nada más». Su voz suena cansada, casi derrotada. Y una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere sin importar cuánto te lastimen, quiere ceder solo para quitarle esa tristeza de la voz. Está bien, digo antes de poder detenerme. Iré. Escucho su suspiro de alivio al otro lado de la línea. Gracias, mamá. Verás que todo se va a resolver. Hortensia es muy razonable, muy comprensiva. Cuelgo antes de cambiar de opinión. El viernes llega demasiado rápido. Me visto con cuidado, eligiendo un vestido sencillo pero digno. Me miro en el espejo y veo a una mujer de 67 años que ha trabajado toda su vida, que ha sobrevivido a pérdidas y sacrificios, pero que ahora se ve cansada. Hay líneas profundas alrededor de mis ojos. Mi cabello, que antes era negro como la noche, ahora es gris plata. ¿Cuándo me volví vieja?, me pregunto. ¿Cuándo dejé de ser Sandra y me convertí en la vieja de la que hay que hacerse cargo? Alfredo pasa a recogerme a las 3 de la tarde. El viaje hasta la casa de Hortensia toma 20 minutos. 20 minutos de silencio incómodo donde ninguno de los dos sabe qué decir. La radio está encendida, pero el volumen tan bajo que apenas se escucha. La casa de Hortensia está en un barrio mejor que el mío. Es una construcción moderna de 2 pisos, con jardín delantero perfectamente cuidado y una puerta de madera tallada que probablemente costó más que todo mi mobiliario junto. Alfredo toca el timbre. Segundos después, la puerta se abre y ahí está Paulina. Me mira con una sonrisa que no llega a sus ojos. Señora Sandra, qué bueno que pudo venir. Mi madre la está esperando. Entramos a una sala amplia y luminosa. Los muebles son elegantes, todo combinado con un gusto que habla de dinero y tiempo libre para preocuparse por la decoración. En las paredes hay cuadros que parecen caros. Sobre una mesa lateral hay fotografías familiares en marcos de plata. Hortensia aparece desde lo que parece ser la cocina. Es una mujer alta, de unos 65 años, con el cabello perfectamente peinado y maquillaje discreto pero profesional. Lleva un vestido de casa que probablemente costó más que mi mejor ropa de domingo. Sandra, querida, dice con una sonrisa amplia mientras se acerca con los brazos extendidos. Qué gusto conocerte finalmente. Alfredo habla tanto de ti. Me abraza brevemente y puedo oler su perfume caro. Cuando se separa,
Sus ojos me recorren de arriba abajo en una evaluación rápida pero obvia. Pasen, pasen. Preparé té y unos bocadillos. Pensé que podríamos conversar tranquilamente. Nos dirigimos a un comedor formal. La mesa está puesta con vajilla fina y una tetera de porcelana que brilla bajo la luz del candelabro. Hay pequeños sándwiches perfectamente cortados, galletas que parecen de panadería francesa y frutas cortadas en formas decorativas. Es una exhibición de abundancia, de seguridad económica, de todo lo que yo no tengo. Siéntate, Sandra, dice Hortensia señalando una silla. Alfredo, Paulina, ¿por qué no nos dan unos minutos? Creo que Sandra y yo necesitamos hablar a solas. Entre madres. Veo la mirada que Alfredo intercambia con Paulina. Hay algo ahí, algo ensayado. Esto fue planeado. Se van, cerrando la puerta del comedor detrás de ellos, y me quedo a solas con Hortensia. Ella sirve el té con movimientos elegantes y precisos. Coloca la taza frente a mí y luego se sienta, cruzando las manos sobre la mesa. Sandra, voy a ser honesta contigo porque creo que las mujeres de nuestra edad no tenemos tiempo para rodeos. Sé por qué estás resistiéndote a transferir la casa a Alfredo. Así. Mi voz suena más desafiante de lo que pretendía. Sí. Tienes miedo. Miedo de perder tu independencia. Miedo de quedar vulnerable. Miedo de que si entregas lo único que tienes de valor, dejarás de importar. Sus palabras me golpean porque son ciertas. Pero la forma en que las dice, con esa mezcla de comprensión y condescendencia, me pone la piel de gallina. Yo pasé por lo mismo, continúa. Cuando mi esposo murió hace 10 años, me dejó esta casa y un buen seguro de vida. Mis hijos querían que pusiera todo a nombre de ellos por seguridad. También me resistí al principio. ¿Y qué hiciste?, pregunto, aunque no estoy segura de querer saber la respuesta. Entendí que el amor de una madre a veces significa soltar. Significa confiar. Significa poner las necesidades de nuestros hijos por encima de nuestros propios miedos. Toma un sorbo de su té antes de continuar. Al final, pasé la casa al nombre de Paulina. Es mi hija mayor. La más responsable. ¿Y sabes qué? Fue la mejor decisión que pude haber tomado. Ahora vivo aquí sin la carga de ser la dueña. Sin preocuparme por los impuestos, por el mantenimiento, por todos esos dolores de cabeza. Paulina se encarga de todo y yo solo disfruto de mi hogar. La forma en que dice mi hogar suena hueca. Como si estuviera tratando de convencerse a sí misma tanto como a mí. Pero tú elegiste hacerlo, digo suavemente. Nadie te amenazó con cancelar una boda. Nadie te llamó vieja e incapaz. Hortensia deja su taza con un poco más de fuerza de la necesaria. Paulina no debió decir esas cosas. Ya hablé con ella al respecto. Pero tienes que entender, Sandra, que los jóvenes de hoy son diferentes. Son más directos. Más prácticos. No se andan con sentimentalismos cuando se trata de seguridad financiera. ¿Sentimentalismos? ¿Así llamas a querer mantener lo que es mío? Es tu casa ahora, Sandra. Pero cuando mueras, ¿de quién será? De Alfredo de todos modos. Entonces, ¿qué diferencia hace si se la das ahora o si él tiene que esperarte a que te vayas para heredarla? La única diferencia es que ahora puedes verlo feliz. Puedes ver a tu hijo casarse, tal vez conocer a tus nietos. Ahí está. La zanahoria y el palo. Dame lo que quieren o pierde la oportunidad de ver a tu hijo feliz, de conocer a tus nietos. ¿Y si necesito vender la casa algún día? Pregunto. ¿Si tengo una emergencia médica y necesito dinero? ¿Si los costos de vida se vuelven imposibles con mi pensión? Hortensia me mira con algo parecido a la lástima. Para eso están los hijos, Sandra. Para cuidar de sus padres cuando los padres ya no pueden cuidar de sí mismos. Alfredo jamás te dejaría desamparada. Pero yo sí quedaría desamparada, digo, sintiendo como mi voz se vuelve más firme. Quedaría dependiendo completamente de su buena voluntad. De su generosidad. Viviría en su propiedad, no en la mía. Cada decisión que tomara sobre mi propia vida tendría que pasar por su aprobación. Así es la vida, Sandra. Los padres cuidan de los hijos cuando son pequeños. Los hijos cuidan de los padres cuando son viejos. Es el ciclo natural. ¿Y Paulina? Pregunto de repente. ¿Ella está de acuerdo con cuidar de mí?
¿O solo está de acuerdo en tener mi casa? Hortensia se pone rígida. Su sonrisa se vuelve más tensa. Paulina es una buena mujer. Una mujer trabajadora que sabe el valor del dinero y de la seguridad. Quiere construir un futuro sólido con Alfredo. ¿Es eso tan malo? No es malo querer seguridad, digo. Lo malo es querer construir esa seguridad sobre las cenizas de la mía. Estás siendo dramática. Lo soy. Vine aquí porque me dijeron que querías ayudar. Que como madre entenderías mi posición. Pero lo único que escucho es la misma presión disfrazada de consejos maternales. Hortensia se levanta de su silla. Camina hacia la ventana y se queda ahí de pie, dándome la espalda. Cuando su voz vuelve a sonar, el tono maternal ha desaparecido completamente. Muy bien, Sandra. Seré más directa todavía. Mi hija no se va a casar con un hombre que no pueda demostrar estabilidad. En nuestro mundo, en nuestra clase social, eso significa tener propiedades a tu nombre. No vivir en la casa de mamá. Clase social. Repito la palabra como si fuera veneno. Sí, clase social. Alfredo es un buen hombre, trabajador, inteligente. Pero viene de circunstancias modestas. Eso no es un problema para nosotros, siempre y cuando demuestra ambición, capacidad de progreso. Y tú te estás interponiendo en ese progreso. Me levanto también, sintiendo como la rabia empieza a hervir en mi pecho. Circunstancias modestas. Así llamas a una vida de trabajo honesto. Así llamas a los sacrificios que hice para darle a mi hijo una educación y un futuro. Nadie está menospreciando tus sacrificios, dice Hortensia volteando a verme. Pero esos sacrificios ya se hicieron. Ya cumpliste tu papel como madre. Ahora es tiempo de que Alfredo tome su propio camino. Y tú te estás aferrando a él como si todavía fuera un niño. No me estoy aferrando a mi hijo. Me estoy aferrando a mi casa. A mi seguridad. A mi derecho de tener algo que sea mío. Hortensia suelta una risa corta y seca. ¿Tu seguridad? Sandra, eres una mujer de 67 años con una pensión miserable y una casa que probablemente necesita más reparaciones de las que puedes pagar. ¿Qué clase de seguridad es esa? En cambio, si le das la casa a Alfredo, él y Paulina se harán cargo de todo. Del mantenimiento, de los impuestos, de cualquier emergencia que surja. Vivirás mejor de lo que vives ahora. Viviré como una invitada, digo. Como alguien a quien toleran por caridad. Vivirás como una madre en la casa de su hijo. Como millones de mujeres de nuestra edad en todo el mundo. La puerta del comedor se abre y Paulina entra con una jarra de agua fresca. Pero la forma en que entra, sin tocar, sin pedir permiso, me dice que estuvo escuchando detrás de la puerta. Señora Sandra, dice con esa voz dulce que ya no me engaña, mi madre tiene razón. Esto no tiene por qué ser difícil. Alfredo la ama. Yo respeto su lugar como su madre. Pero necesitamos empezar nuestra vida matrimonial sobre bases sólidas. ¿Y esas bases tienen que ser construidas sobre mi desamparo? Paulina deja la jarra sobre la mesa con un golpe seco. No es desamparo. Es familia. O al menos, así debería ser. Familia. Mi voz se quiebra a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. ¿La familia amenaza? ¿La familia manipula? ¿La familia te hace elegir entre tu dignidad y el amor de tu hijo? El amor no tiene nada que ver con papeles y propiedades, dice Paulina. Entonces, ¿por qué hacen de un papel y una propiedad la condición para el amor? El silencio que sigue es absoluto. Las tres mujeres nos miramos, cada una representando algo diferente. Yo, la madre que se niega a ceder. Hortensia, la madre que cedió y ahora racionaliza su decisión. Paulina, la mujer que ve el patrimonio como el verdadero marcador del valor. Creo que debería irme, digo finalmente. Alfredo puede llevarte, dice Hortensia con voz fría. Pero piensa en lo que hablamos aquí, Sandra. Piensa en qué vas a ser, una madre que ayuda a su hijo a construir su futuro, o un obstáculo en su camino hacia la felicidad. Salgo del comedor y encuentro a Alfredo en la sala, mirando su teléfono. Cuando me ve, se levanta rápidamente. ¿Ya terminaron? ¿Cómo te fue? Llévame a casa, es todo lo que digo. El viaje de regreso es aún más silencioso que el de ida. Pero esta vez el silencio no es incómodo. Es definitivo. Alfredo detiene el auto frente a mi casa, pero no apaga el motor.
Es una señal clara, no va a entrar, no va a quedarse. Solo está cumpliendo con el deber de traerme de vuelta. Antes de que pueda abrir la puerta, él habla. ¿Qué te dijo Hortensia? Me volteo a mirarlo. Su rostro está tenso, casi ansioso. Necesita saber si su plan funcionó, si la presión de otra madre fue suficiente para quebrar mi resistencia. Me dijo que debería estar agradecida de que ustedes quieran hacerse cargo de mí, respondo con voz plana. Que debería entregar mi casa y vivir del favor de mi hijo y su esposa. Mamá, no fue así. ¿No? Entonces dime, Alfredo, ¿cómo fue? Porque yo estuve ahí. Escuché cada palabra. Vi cómo me miraban como si fuera un problema que necesita solución. Alfredo golpea el volante suavemente con frustración. Solo quería que hablaras con alguien que entendiera. Alguien que pasó por lo mismo y que pudiera aconsejarte. Alguien que cedió, ¿quieres decir? Alguien que ahora vive en la casa de su hija y tiene que convencerse a sí misma de que fue su decisión. Hortensia está feliz con su situación. ¿Lo está? Porque cuando la miré a los ojos, vi a una mujer que está tratando de justificar su propia rendición. Vi a alguien que necesita que yo haga lo mismo para validar sus propias decisiones. Alfredo cierra los ojos y respira profundo. Cuando vuelve a hablar, su voz tiene un tono de cansancio que no le había escuchado antes. No sé qué más hacer, mamá. He intentado explicarte. He traído los documentos legales que te protegen. Te he presentado a alguien que puede aconsejarte. ¿Qué más necesitas? Necesito que me veas, digo, y mi voz se quiebra a pesar de mis esfuerzos. Necesito que veas a tu madre, no a un obstáculo en tu camino hacia el matrimonio. Necesito que por una vez, solo una vez, te pongas de mi lado en lugar del lado de una mujer que conoces hace menos de un año. Estoy de tu lado, mamá. No, Alfredo. Estás del lado de tu futuro con Paulina. Y yo entiendo eso. Entiendo que estás enamorado, que quieres construir una vida con ella. Pero lo que no entiendo es por qué esa vida tiene que empezar con mi despojo. No es un despojo. Es una transferencia. Sigues teniendo todos los derechos. Salgo del auto antes de que pueda terminar la frase. No puedo escuchar otra vez la misma explicación, las mismas palabras vacías sobre derechos que solo existen en el papel pero no en la realidad. Entro a mi casa y cierro la puerta detrás de mí. Escucho el motor del auto alejarse lentamente, como si Alfredo esperara que saliera corriendo a detenerlo, a decirle que sí, que firmaré lo que sea con tal de no perderlo. Pero no salgo. Me quedo parada en la entrada de mi propia casa, sintiendo como el peso de todo lo que acaba de pasar se asienta sobre mis hombros como una carga física. Esa noche no ceno. No tengo hambre. Me siento en el sofá de la sala con las luces apagadas, dejando que la oscuridad me envuelva. Afuera puedo escuchar los sonidos normales del vecindario, perros ladrando, música lejana, el ocasional paso de un auto. Vida normal. Vida que continúa mientras la mía se desmorona. El sábado por la mañana me despierto con un dolor de cabeza que parece querer partirme el cráneo en dos. Tomo 2 pastillas y me preparo café, pero hasta el olor me revuelve el estómago. El teléfono suena. Es un número desconocido otra vez. Por un momento considero no contestar, pero algo me dice que ignorarlo solo va a empeorar las cosas. ¿Señora Sandra? Habla Rosa Díaz. Soy amiga de Hortensia. No conozco a ninguna Rosa Díaz. Lo sé, dice la voz con un tono demasiado alegre. Pero Hortensia me contó sobre su situación y pensé que tal vez podría ayudar. Soy notaria pública. Me especializo en transferencias de propiedad y asuntos de herencia. Por supuesto que lo hace. No necesito una notaria, digo con firmeza. Bueno, en realidad sí, responde con tono profesional. Si decide hacer la transferencia, va a necesitar que alguien certifique los documentos. Y puedo ofrecerle una tarifa muy especial. Solo $300 por todo el proceso. Normalmente cobro el doble. $300. Alfredo pagó 200 por revisar los documentos. Ahora esta mujer quiere 300 por certificarlos. $500 en total para despojarme de mi casa de manera oficial y legal. No voy a hacer ninguna transferencia, digo. Hay un silencio breve del otro lado. Señora Sandra, entiendo sus reservas. Pero déjeme decirle algo como profesional que ha visto cientos de casos como el suyo.
Cuando los padres se resisten a transferir sus propiedades a tiempo, las cosas siempre terminan peor. He visto familias destruidas, hijos que terminan sin nada porque sus padres fueron egoístas hasta el final. Esa palabra otra vez. Egoísta. ¿Sabe que me parece egoísta?, respondo, sintiendo como la rabia empieza a subir por mi garganta. Que una notaria a quien nunca he conocido me llame para presionarme a hacer algo que claramente beneficia a su amiga y a su negocio. Eso me parece egoísta. Cuelgo antes de que pueda responder. Mis manos tiemblan mientras dejo el teléfono sobre la mesa. ¿Cuántas personas están involucradas en esto? ¿Cuánta gente ha sido reclutada para presionarme, para hacerme sentir que soy yo la que está mal, la que está siendo irracional? El domingo Alfredo no llama. Es la primera vez en años que pasa un domingo entero sin hablar conmigo. Solíamos tener una rutina. Él me llamaba por la mañana, charlábamos sobre la semana, a veces venía a almorzar. Pero este domingo hay solo silencio. Es un silencio que habla más fuerte que cualquier palabra. Es un mensaje claro: o cedes o pierdes a tu hijo. El lunes por la mañana encuentro un sobre en mi buzón. No tiene remitente. Dentro hay una carta impresa en papel fino con membrete profesional. Estimada señora Márquez, por medio de la presente, le informamos que hemos sido contratados por el señor Alfredo Márquez para asesorarlo en asuntos de planificación patrimonial y transferencia de bienes. Entendemos que existe una propiedad residencial registrada a su nombre que el señor Márquez, como hijo único y heredero legal, tiene interés en que sea transferida a su nombre en vida de usted. Le informamos que según las leyes vigentes, este tipo de transferencias son completamente legales y recomendables desde el punto de vista fiscal y sucesorio. De no realizarse en vida, la propiedad quedará sujeta a procesos de sucesión que pueden tardar entre 12 y 24 meses, con costos que pueden alcanzar hasta el 15% del valor total del bien. Quedamos a su disposición para cualquier consulta o para proceder con la transferencia cuando usted lo considere conveniente. Atentamente, Bufete Legal Castañedo y Asociados. El papel tiembla en mis manos. Castañedo. El apellido de Paulina. El apellido de Hortensia. Esto no es coincidencia. Esto es una estrategia calculada. Tienen un bufete legal con su propio apellido. Probablemente ofrecieron sus servicios a Alfredo a precio reducido, tal vez gratis, con la condición de que me presionaran. Me siento en los escalones de mi entrada, sosteniendo la carta, sintiendo como cada línea es otra vuelta de tuerca en la trampa que han construido alrededor mío. No es solo Paulina. No es solo Hortensia. Es toda una red de personas, todas trabajando para el mismo objetivo: hacer que yo ceda mi casa. Y lo peor es que están usando a Alfredo. Lo están convenciendo de que esto es normal, de que es lo correcto, de que yo soy la que está siendo irracional. Esa tarde voy a caminar por el parque cerca de mi casa. Necesito aire, necesito espacio, necesito estar lejos de las paredes que de repente se sienten como si se estuvieran cerrando sobre mí. Me siento en una banca bajo un árbol grande que ha estado ahí desde que me mudé al barrio hace 30 años. Solía traer a Alfredo aquí cuando era pequeño. Le enseñé a andar en bicicleta en este mismo parque. Lo empujé en esos columpios que todavía están ahí, oxidados pero funcionales. Una mujer mayor se sienta en la otra punta de la banca. Debe tener más de 70 años. Tiene un bastón apoyado a su lado y una bolsa de pan para alimentar a las palomas. Lindo día, dice sin mirarme. Sí, respondo automáticamente. Hace años que vengo aquí, continúa mientras arroja migas al suelo. Desde que mi esposo murió. 22 años ya. No sé qué decir, así que solo asiento. Vivía con mi hijo mayor, dice ella. Él insistió después del funeral. Dijo que era peligroso que viviera sola. Así que vendí mi casa y me mudé con él, con su esposa y sus hijos. Algo en su tono me hace mirarla más atentamente. ¿Y cómo te fue? Ella suelta una risa amarga. Los primeros 6 meses fueron tolerables. Después empezaron las quejas. Que si hacía mucho ruido por las mañanas. Que si veía la televisión muy tarde. Que si los nietos necesitaban mi habitación porque estaban creciendo. Poco a poco fui entendiéndolo. No era bienvenida. Era tolerada. Lo siento, digo suavemente. Ella me mira directamente por primera vez. ¿Te están presionando para que dejes algo? ¿Tu casa, tal vez? Me sorprende su percepción. ¿Cómo lo supiste?
Porque tengo 74 años y he visto esta historia repetirse docenas de veces. Hijos que de repente se preocupan mucho por la seguridad de sus padres. Nueras o yernos que hablan de planificación familiar. Abogados que aparecen de la nada ofreciendo ayuda. Es exactamente lo que está pasando, admito. Ella asiente como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Déjame decirte algo que aprendí demasiado tarde. Cuando entregas lo único que te da poder en esta vida, entregas todo. No importa lo que digan los papeles. No importa las promesas. Una vez que no tienes nada que sea tuyo, te conviertes en nada para ellos. Sus palabras caen sobre mí como piedras. Pero es mi hijo, digo débilmente. Él me ama. Tal vez sí. Tal vez no. Pero el amor no es suficiente protección cuando hay dinero e intereses de por medio. Y créeme, siempre hay dinero e intereses de por medio. Se levanta con ayuda de su bastón. Antes de irse, se inclina hacia mí y dice: mantén tu casa. Mantén tu dignidad. Mantén tu poder. Porque una vez que los pierdas, nunca los recuperarás. La veo alejarse lentamente por el camino del parque, y sus palabras resuenan en mi cabeza como una campana de advertencia. Vuelvo a casa cuando empieza a oscurecer. Hay otro auto estacionado frente a mi puerta. Un auto que no reconozco. Cuando me acerco, veo a Paulina saliendo de él. Viene sola esta vez. Sin Alfredo. Sin Hortensia. Solo ella. Señora Sandra, dice con una sonrisa que no parece genuina. Necesitamos hablar. De verdad. Sin intermediarios. Solo usted y yo. La invito a pasar porque no hacerlo sería darle más munición para pintarme como la villana de esta historia. Pero cada instinto en mi cuerpo me dice que esto no va a terminar bien. Paulina entra y mira alrededor de mi sala con una expresión que no puedo descifrar. ¿Es desdén? ¿Cálculo? ¿Ambas cosas? Bonita casa, dice, pero el tono sugiere lo contrario. Gracias. Se sienta sin que la invite, cruzando las piernas con esa elegancia estudiada que ya he visto antes. Voy a ser directa porque claramente los rodeos no funcionan con usted, dice. Alfredo y yo nos vamos a casar. Con su bendición o sin ella. Con esta casa o sin ella. Pero preferiríamos tenerla a usted de nuestro lado. ¿Y qué significa estar de su lado? Significa firmar los documentos. Significa dejar de hacer esto más difícil de lo necesario. Significa aceptar que su tiempo de tomar decisiones importantes ya pasó. Sus palabras son como cuchillos envueltos en seda. Mi tiempo no ha pasado, digo con voz firme. Sigo siendo dueña de mi vida y de mis decisiones. Paulina se inclina hacia adelante, y por primera vez veo algo peligroso en sus ojos. Lo es. Porque desde donde yo estoy sentada, veo a una mujer vieja, sola, aferrada a una casa que apenas puede mantener, tratando de controlar a un hijo que ya es adulto. No lo estoy controlando. Estoy protegiéndome a mí misma. ¿De qué? ¿De su propio hijo? De ti, digo finalmente. Te estoy protegiendo de ti. El silencio que sigue es glacial. Paulina se recuesta en el respaldo del sofá, pero no hay relajación en su postura. Es como un felino calculando el momento exacto para saltar. Protegiéndose de mí, repite con una sonrisa que no tiene nada de cálida. Interesante. ¿Y qué cree que voy a hacerle, señora Sandra? Creo que vas a hacer exactamente lo que ya estás haciendo, respondo. Manipular a mi hijo. Presionarlo para que me quite lo único que me da seguridad. Y cuando lo consigas, cuando la casa esté a nombre de Alfredo, vas a asegurarte de que yo sea lo menos importante posible en su vida. Paulina suelta una risa breve. ¿Sabe cuál es su problema, señora Sandra? Que no puede aceptar que su hijo creció. Que ya no la necesita como antes. Que su papel de madre protectora ya cumplió su función. Mi papel de madre nunca termina. Claro que termina. Termina cuando los hijos forman sus propias familias. Cuando eligen compañeras de vida. Cuando deciden su propio futuro. Y usted se está interponiendo en todo eso. Me levanto del sillón, sintiendo como la indignación me da fuerza. No me estoy interponiendo en nada. Ustedes son los que están exigiendo algo que no les corresponde. Mi casa no es parte del paquete matrimonial. Debería serlo, dice Paulina con frialdad absoluta.
Debería ser su regalo de bodas para su único hijo. Su forma de demostrarle que quiere verlo establecido, seguro, con un patrimonio a su nombre. Ya tiene un patrimonio. Tiene su educación, su trabajo, su sueldo de ingeniero. Eso no es suficiente. ¿No es suficiente para qué? ¿Para ti? ¿Para tu familia? Para construir una vida digna. Para que yo pueda mirar a mi madre a los ojos y decirle que me casé con un hombre que puede proveer. Ahí está la verdad. No se trata de amor. No se trata de Alfredo. Se trata de lo que ella puede mostrarle a su familia, a sus amigas, al mundo. Se trata de estatus. Alfredo puede proveer, digo. Tiene un buen trabajo. Un trabajo, sí, pero no propiedades. No activos. En mi círculo social, señora Sandra, eso importa. Un hombre de 42 años que vive en la casa de su mamá no es un buen partido. Entonces tal vez deberías buscar en otro círculo social. Los ojos de Paulina se endurecen. Yo amo a Alfredo. Pero no voy a sacrificar mi futuro, mi estabilidad, mi posición, por una suegra terca que no sabe cuándo soltar. Entonces no te cases con él, digo con voz clara. Si necesitas que yo me despoje de mi seguridad para que tú tengas la tuya, entonces claramente no amas a mi hijo lo suficiente. Paulina se levanta bruscamente. Su compostura elegante se está resquebrajando. ¿Sabe qué va a pasar si continúa con esta actitud? Alfredo va a tener que elegir. Y cuando me elija a mí, usted se va a quedar sola. Completamente sola. Con su preciosa casa y sin su hijo. Si esa es su elección, entonces que así sea. Las palabras salen de mi boca antes de que pueda detenerlas, pero en el momento en que las digo, sé que son verdad. Paulina me mira como si acabara de decir algo incomprensible. ¿De verdad prefiere perder a su hijo antes que firmar un papel? Prefiero conservar mi dignidad. Mi hijo adulto puede tomar sus propias decisiones. Pero yo no voy a sacrificar mi seguridad solo para facilitarle las cosas. Es usted increíble, dice Paulina sacudiendo la cabeza. Increíblemente egoísta. Toma su bolso y camina hacia la puerta. Pero antes de salir, se voltea una última vez. Mi madre tenía razón sobre usted. Dijo que era del tipo de mujer que nunca suelta, que siempre necesita tener el control. Dijo que iba a ser un problema. Yo pensé que podía razonar con usted, pero veo que es imposible. Tu madre no me conoce, digo tranquilamente. Y tampoco tú. Si me conocieran, sabrían que he soltado muchas cosas en mi vida. He soltado sueños, comodidades, tiempo. He soltado todo por mi hijo. Pero no voy a soltar lo único que me queda. Paulina abre la puerta con fuerza. Prepárese, señora Sandra. Porque las cosas van a cambiar. Alfredo va a tener que tomar una decisión definitiva. Y cuando lo haga, no venga llorando porque su hijo ya no la visita. La puerta se cierra con un golpe que hace temblar los marcos de las fotografías en la pared. Me quedo parada en medio de mi sala, sintiendo como mi corazón late con fuerza en mi pecho. Mis manos tiemblan. Mis rodillas se sienten débiles. Pero hay algo más en mi interior, algo que no esperaba sentir. Alivio. Alivio de haber dicho la verdad. Alivio de no haber cedido. Alivio de saber que al menos yo misma sé quién soy y qué valgo. Esa noche el teléfono suena a las 11. Es Alfredo. Su voz suena fría, distante, como si estuviera hablando con una extraña. Paulina me contó lo que dijiste. Le dije la verdad. La verdad según tú, mamá. Pero lo que yo veo es a una mujer que prefiere su casa antes que la felicidad de su hijo. No es mi casa o tu felicidad, Alfredo. Es mi seguridad o tu conveniencia. Son cosas muy diferentes. Escucho su respiración pesada al otro lado de la línea. No te voy a llamar por un tiempo. Necesito espacio. Necesito pensar si realmente quiero seguir intentando con alguien que no me apoya. Alguien que no te apoya, repito las palabras lentamente. ¿Así ves 42 años de sacrificios? ¿Como falta de apoyo? Eso fue antes. Esto es ahora. Y cuelga. Me quedo con el teléfono en la mano, escuchando el tono de línea muerta, sintiendo como cada palabra de esa conversación se clava en mi pecho como astillas de vidrio. Los días que siguen son los más silenciosos de mi vida. No hay llamadas. No hay visitas.
Es como si Alfredo hubiera desaparecido de mi mundo. Trato de mantenerme ocupada. Limpio la casa de arriba abajo. Arreglo el jardín. Organizo cajones que no necesitaban ser organizados. Pero nada llena el vacío que siento. El jueves por la mañana, 2 semanas después de mi última conversación con Alfredo, suena el timbre. Cuando abro, encuentro a un hombre joven con un sobremanila en las manos. ¿Señora Sandra Márquez? Sí. Tengo una notificación para usted. Necesito que firme este acuse de recibo. Firmo con manos temblorosas y tomo el sobre. El hombre se va sin más explicaciones. Cierro la puerta y abro el sobre con dedos torpes. Dentro hay documentos legales. Leo las primeras líneas y siento como el suelo se mueve bajo mis pies. Solicitud de interdicción por incapacidad mental. El señor Alfredo Márquez solicita a este tribunal que se declare a la señora Sandra Márquez incapaz de manejar sus propios asuntos debido a deterioro mental asociado con la edad avanzada. Se solicita que el señor Alfredo Márquez sea nombrado tutor legal con poder para tomar decisiones financieras y patrimoniales en nombre de la señora Márquez. Las palabras se vuelven borrosas. Mi hijo, mi único hijo, está tratando de declararme legalmente incapaz. Está tratando de quitarme no solo mi casa, sino mi autonomía completa. Me siento en el sofá porque mis piernas ya no me sostienen. Leo el documento completo, cada línea más devastadora que la anterior. Según declaraciones del solicitante, la señora Márquez ha mostrado comportamiento irracional, incluyendo negativa a tomar decisiones sensatas respecto a su patrimonio, desconfianza excesiva hacia miembros de la familia y aislamiento social. Cada cosa que he hecho para protegerme está siendo usada como evidencia de mi supuesta incapacidad mental. El teléfono suena. Es un número desconocido, pero contesto de todos modos. ¿Señora Márquez? Habla el doctor Paulo Arezo. Soy psiquiatra y he sido designado por el tribunal para realizar una evaluación de su estado mental. Necesitamos programar una cita lo antes posible. Mi voz apenas funciona. ¿Una evaluación? Sí, señora. Es procedimiento estándar en casos de solicitud de interdicción. No se preocupe, es solo para determinar su capacidad de tomar decisiones independientes. ¿Puede venir a mi consultorio el próximo lunes a las 10 de la mañana? Yo. Sí, supongo. Perfecto. Le enviaré la dirección por mensaje de texto. Traiga su identificación y cualquier medicamento que esté tomando actualmente. Cuelga antes de que pueda hacer preguntas. Me quedo sentada con el teléfono en una mano y los documentos legales en la otra, tratando de procesar lo que acaba de pasar. Mi hijo está tratando de declararme incapaz. Está usando el sistema legal para quitarme todo. Y lo está haciendo con la ayuda del bufete legal de la familia de Paulina, con un psiquiatra que probablemente ya tiene su informe escrito antes de conocerme. Es un ataque coordinado, sistemático, calculado. Y yo estoy completamente sola. Esa noche no duermo. Me quedo acostada en la oscuridad, mirando el techo, sintiendo como cada sonido de la casa se amplifica en el silencio. El tic-tac del reloj. El crujido de las maderas viejas. El viento golpeando suavemente contra las ventanas. Sonidos de una casa que podría perder no por mi muerte, sino por una declaración legal que me convertiría en menos que una persona. En una propiedad más que necesita ser administrada. El viernes por la mañana tomo una decisión. Necesito ayuda. Necesito consejo. Necesito a alguien que me diga que no estoy loca, que lo que está pasando no es normal, que tengo derecho a defenderme. Busco en las páginas amarillas y encuentro el número de un bufete legal diferente, uno que no tiene nada que ver con la familia Castañedo. Llamo y explico mi situación a la recepcionista. Necesito ver a un abogado. Es urgente. Me dan una cita para el lunes por la tarde, después de la evaluación psiquiátrica. El fin de semana se arrastra como una eternidad. No como. Apenas duermo. Me paso las horas leyendo y releyendo los documentos legales, tratando de encontrar alguna escapatoria, alguna falla en su estrategia. Pero está todo bien construido. Alfredo tiene declaraciones de Paulina y Hortensia. Tiene el testimonio de la notaria Rosa Díaz, quien aparentemente declaró que yo parecía confundida cuando hablé con ella por teléfono. Tiene una carta del doctor que me atendió hace 6 meses por una gripe, diciendo que a mi edad es normal experimentar declive cognitivo. Han construido un caso en mi contra usando cada conversación,
cada interacción, cada negativa mía como evidencia de mi supuesta incapacidad. El lunes llego al consultorio del psiquiatra con 15 minutos de anticipación. La sala de espera es impersonal, con paredes blancas y revistas viejas sobre una mesa de centro. Una enfermera me llama y me conduce a un consultorio donde el doctor Paulo Arezzo me espera. Es un hombre de unos 50 años, con lentes y una expresión que intenta ser amable pero que no llega a sus ojos. Señora Márquez, tome asiento. Esto no va a tomar mucho tiempo. Solo necesito hacerle algunas preguntas para evaluar su estado mental actual. Las preguntas comienzan de manera simple. Mi nombre completo. Mi fecha de nacimiento. El día de la semana. El nombre del presidente actual. Respondo todo correctamente. Pero luego las preguntas cambian. ¿Tiene usted alguna preocupación respecto a su familia? Tengo preocupaciones respecto a que mi hijo esté tratando de quitarme mi casa, respondo honestamente. El doctor anota algo en su libreta. ¿Y por qué cree que su hijo querría hacer eso? Porque su novia lo está presionando. Porque quieren la propiedad a su nombre. ¿Le parece eso una preocupación razonable o siente que tal vez está siendo excesivamente desconfiada? Es una trampa. Cualquier cosa que diga será usada en mi contra. Es razonable preocuparse cuando alguien te presiona para que entregues tu patrimonio, digo cuidadosamente. El doctor asiente y sigue escribiendo. ¿Se siente usted capaz de manejar sus propios asuntos financieros? Sí. He pagado mis cuentas durante 40 años. ¿Sin ayuda? Sin ayuda. ¿Y no cree que a su edad sería más seguro tener a alguien que la ayude con esas responsabilidades? Otra trampa. Si digo que no, parezco terca. Si digo que sí, estoy admitiendo que necesito ayuda. Creo que mientras sea capaz, debo mantener mi independencia, respondo. La evaluación continúa durante 1 hora. Cada pregunta diseñada para hacerme parecer paranoica, confundida, incapaz. Cuando finalmente termina, el doctor me dice que enviará su informe al tribunal en 1 semana. Salgo del consultorio sintiéndome violada, examinada, juzgada. La oficina del abogado está en el centro de la ciudad, en un edificio viejo pero digno. Subo 3 pisos por escaleras que crujen bajo mis pies y encuentro una puerta de vidrio con letras doradas. Bufete Legal Tallés, Derecho de Familia y Sucesiones. La recepcionista me hace pasar después de unos minutos. El abogado Mario Tallés es un hombre de unos 60 años, con cabello gris y una mirada que parece haber visto demasiadas tragedias familiares. Señora Márquez, siéntese por favor. Cuénteme qué la trae aquí. Le entrego los documentos de la solicitud de interdicción. Él los lee en silencio, frunciendo el ceño cada vez más. ¿Su hijo presentó esto?, pregunta finalmente. Sí. ¿Y cuál es la verdadera razón detrás de todo esto? Le cuento todo. Desde la primera exigencia de Paulina hasta la visita de Hortensia, desde las llamadas de la notaria hasta la evaluación psiquiátrica de esta mañana. No dejo nada fuera. El abogado Tallés escucha sin interrumpir. Cuando termino, se recuesta en su silla y suspira profundamente. Señora Sandra, lamentablemente este tipo de casos son más comunes de lo que la gente cree. Hijos que intentan declarar a sus padres incapaces para obtener control sobre sus bienes. Y el sistema legal, diseñado para proteger a los ancianos vulnerables, termina siendo usado como arma en su contra. ¿Puedo defenderme? Puede y debe. Pero necesito ser honesto con usted. Va a ser difícil. El bufete Castañedo tiene influencia en esta ciudad. Han construido un caso que en papel parece sólido. Tienen testimonios, tienen un psiquiatra, tienen documentación. ¿Entonces no hay esperanza? No dije eso. Dije que será difícil. Pero usted tiene algo a su favor, está claramente lúcida, coherente, y tiene razones válidas para proteger su patrimonio. Podemos contratar nuestro propio psiquiatra para una segunda evaluación. Podemos presentar evidencia de que esta es una estrategia de manipulación, no una preocupación genuina por su bienestar. ¿Cuánto va a costar todo esto? El abogado hace algunos cálculos en un papel. Entre mis honorarios, el psiquiatra independiente, los costos del tribunal y otros gastos, probablemente estemos hablando de unos $2.500. Tal vez $3.000. Siento como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi pensión es de $400 mensuales. Tengo algunos ahorros,
menos de $5,000 en total, guardados para emergencias. Esta es la emergencia más grande de mi vida. Puedo pagarlo, digo con voz firme. Haga lo que tenga que hacer. El abogado Tallez asiente. Bien. Voy a necesitar que me traiga todos los documentos que tenga, la escritura de su casa, comprobantes de pago de servicios, su historial médico, cualquier cosa que demuestre que usted ha estado manejando sus asuntos de manera competente. Los tengo todos. Perfecto. También voy a necesitar que escriba una declaración detallada de todo lo que ha pasado. Cada conversación, cada presión, cada amenaza. Con fechas si las recuerda. Lo haré. Y señora Sandra, una cosa más. Prepárese emocionalmente. Esto va a ponerse feo. Su hijo y su novia no van a detenerse fácilmente. Van a decir cosas. Van a hacer acusaciones. Va a doler. Ya duele. Digo suavemente. Lo sé, pero va a doler más antes de mejorar. Salgo de la oficina del abogado sintiendo una mezcla extraña de esperanza y terror. Tengo a alguien de mi lado, finalmente. Pero el precio de esa ayuda va a consumir gran parte de mis ahorros. Y aún así, no tengo opción. Esa tarde me siento en mi mesa del comedor y empiezo a escribir todo. Cada detalle, cada conversación, cada momento en que me sentí presionada, manipulada, amenazada. Escribo durante horas. Las palabras fluyen de mi pluma como si hubieran estado esperando ser liberadas. Páginas y páginas de una historia que nunca pensé que tendría que contar, como el hijo que amé incondicionalmente se convirtió en alguien dispuesto a destruirme legalmente para conseguir mi propiedad. Cuando finalmente termino, son las 11 de la noche. Tengo 16 páginas escritas a mano. Cada una duele más que la anterior. El martes por la mañana vuelvo a la oficina del abogado Tallez con todos los documentos que me pidió. Él los revisa cuidadosamente, asintiendo mientras lee mi declaración. Esto es bueno, Sandra. Muy detallado. Muy claro. Esto nos va a ayudar. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de la audiencia? Según la notificación, tienen programada una audiencia preliminar en 3 semanas. Ese día el juez revisará los documentos y decidirá si procede con el caso o si lo desestima. ¿Y qué probabilidades tenemos de que lo desestimen? El abogado Tallez me mira directamente a los ojos. Siendo honesto, quizás un 30%. Pero si llegamos a juicio completo, con nuestras evaluaciones y evidencia, yo diría que tenemos 60, tal vez 70% de posibilidades de ganar. Eso significa que hay 30% de posibilidades de perder. Sí, admite. Pero es mejor que no hacer nada. Tiene razón. Voy a presentar nuestra oposición formal hoy mismo. También voy a solicitar que se acelere la evaluación psiquiátrica independiente. Mientras más rápido demostremos su competencia, mejor. Haga lo que tenga que hacer, digo. Esta casa es todo lo que tengo. No voy a entregarla sin pelear. El abogado sonríe por primera vez. Esa es la actitud que necesitamos. Salgo de su oficina sintiendo algo que no había sentido en semanas. Determinación. No voy a ceder. No voy a dejar que me arrebaten mi dignidad. No voy a permitir que mi hijo, manipulado o no, me convierta en una víctima del sistema legal. Voy a pelear. Y si al final de esta batalla pierdo a mi hijo para siempre, al menos sabré que no perdí mi alma en el proceso. Esa noche, sola en mi casa, miro las paredes que tantas historias guardan. Cada rincón tiene un recuerdo. Cada habitación es un testimonio de años de esfuerzo y amor. Esta casa no es solo ladrillos y cemento. Es mi vida. Es mi identidad. Es la prueba física de que sobreviví, que trabajé, que construí algo con mis propias manos. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, me la va a quitar sin que yo dé la pelea de mi vida. Me sirvo una taza de té y me siento junto a la ventana. Afuera, la noche es tranquila. Las estrellas brillan en el cielo oscuro. El mundo continúa girando, indiferente a mi drama personal. Pero yo ya no soy la misma mujer que era hace un mes. Ya no soy la madre que habría sacrificado cualquier cosa por ver a su hijo feliz. Ahora soy una mujer que finalmente entendió que protegerse a sí misma no es egoísmo. Es supervivencia. Los días antes de la audiencia preliminar pasan en una neblina de preparación y ansiedad. El abogado Tallez me hace repasar mi testimonio una y otra vez.
Me prepara para las preguntas que el abogado de Alfredo probablemente hará. Me advierte sobre las tácticas de intimidación que podrían usar. ¿Está lista para ver a su hijo en la corte? Me pregunta durante una de nuestras sesiones. No, admito, pero lo haré de todos modos. El psiquiatra independiente que contrató el abogado Tallés me evalúa durante 2 sesiones extensas. Es una mujer mayor, la doctora Joana Díaz, con una mirada amable pero profesional. A diferencia del doctor Arezo, ella no hace preguntas trampa. Me pregunta sobre mi vida diaria, sobre cómo manejo mis finanzas, sobre mis relaciones sociales. Me hace pruebas cognitivas simples y otras más complejas. Al final de la segunda sesión, me dice algo que me hace querer llorar de alivio. Señora Sandra, usted está completamente lúcida y capaz. No hay ningún indicio de deterioro cognitivo significativo. Su capacidad para tomar decisiones está intacta. Voy a poner eso en mi informe con absoluta claridad. Gracias, es todo lo que puedo decir. La noche antes de la audiencia no duermo. Me quedo acostada mirando el techo, pensando en todo lo que podría salir mal. Pensando en la posibilidad de ver a Alfredo del otro lado de la sala del tribunal, argumentando que su propia madre no es capaz de cuidar de sí misma. ¿Cómo llegamos a esto?, me pregunto en voz alta en la oscuridad. ¿En qué momento el amor se convirtió en esto? Pero no hay respuesta. Solo el silencio de mi casa y el peso de la mañana que se acerca. Llego al juzgado a las 8:30 de la mañana. El abogado Tallés me espera en los escalones. Lleva un maletín de cuero gastado y una expresión seria. ¿Cómo se siente? Aterrada. Admito. Es normal. Recuerde, usted no ha hecho nada malo. Usted está aquí defendiendo su derecho a mantener lo que es suyo. Mantenga la cabeza en alto. Entramos juntos al edificio. Los pasillos huelen a papel viejo y a decisiones que cambian vidas. Veo a otras personas esperando, cada una con su propia historia de dolor familiar. Subimos al segundo piso y nos dirigimos a la sala 3. Cuando entramos, mi corazón se detiene. Alfredo ya está ahí, sentado al otro lado de la sala con el abogado del bufete Castañedo. Y junto a él, como era de esperarse, está Paulina. Nuestras miradas se encuentran por un segundo. Veo algo en sus ojos que no puedo descifrar. ¿Es vergüenza? ¿Culpa? ¿O simplemente la determinación de conseguir lo que quiere? Él es el primero en apartar la mirada. El juez entra y todos nos ponemos de pie. Es un hombre mayor, de unos 70 años, con el rostro marcado por años de escuchar historias tristes. Se sienta y revisa los documentos frente a él. Caso número 2024-345. Alfredo Márquez contra Sandra Márquez. Solicitud de interdicción por presunta incapacidad mental. Su voz es neutral, pero cada palabra se clava en mi pecho como un clavo. El abogado de Alfredo se levanta primero. Es un hombre joven, probablemente de la familia Castañedo, con traje caro y sonrisa confiada. Su señoría, mi cliente está aquí por preocupación genuina por el bienestar de su madre. La señora Sandra Márquez, de 67 años, ha mostrado comportamiento errático e irracional. Se niega a tomar decisiones sensatas respecto a su patrimonio, muestra desconfianza excesiva hacia su propia familia y se aísla socialmente. Tenemos documentación médica y testimonios que respaldan nuestra solicitud. El juez asiente y mira hacia nuestro lado. ¿Defensa? El abogado Tallés se levanta con calma. Su señoría, esto no es un caso de preocupación familiar. Es un caso de manipulación patrimonial. La señora Márquez está completamente lúcida y capaz, como lo demuestra la evaluación de la doctora Joana Díaz que hemos presentado. Lo que su hijo llama comportamiento irracional es simplemente una mujer ejerciendo su derecho legítimo a proteger su propiedad de presiones indebidas. El juez levanta la mano. Vamos a escuchar testimonios. Señor Márquez. Adelante. Alfredo se levanta y camina hacia el estrado. Le toma juramento y se sienta. Desde aquí puedo ver su perfil, la tensión en sus hombros, la forma en que aprieta las manos. Señor Márquez, explique al tribunal por qué considera que su madre no puede manejar sus propios asuntos. La voz de Alfredo suena temblorosa al principio, pero se va fortaleciendo. Mi madre ha cambiado en los últimos meses. Se ha vuelto desconfiada, paranoica incluso.
Cree que mi novia y yo queremos quitarle su casa cuando solo queremos ayudarla. Se niega a aceptar consejos razonables. Vive sola en una casa que está deteriorándose y que ella no puede mantener adecuadamente con su pensión. ¿Y usted tiene preocupación genuina por su bienestar? Sí, señoría. Es mi madre. La amo. Solo quiero lo mejor para ella. Las palabras suenan bonitas, pero están vacías. Son el guión que le dieron, las frases que ensayó. El abogado Tallés se levanta para el contrainterrogatorio. Señor Márquez, ¿es cierto que su novia condicionó el matrimonio a que la casa de su madre fuera transferida a su nombre? Alfredo vacila. No exactamente. ¿Sí o no, señor Márquez? Ella expresó preocupación por la seguridad financiera. ¿Amenazó con cancelar la boda si su madre no firmaba la transferencia? No lo pondría en esos términos. ¿Cómo lo pondría entonces? Alfredo mira hacia Paulina buscando apoyo. Ella permanece inmóvil, con rostro de piedra. Dijo que necesitaba seguridad antes de casarse. Y esa seguridad requería que su madre de 67 años entregara su única propiedad. Sí. ¿Le parece a usted razonable exigir eso como condición para el matrimonio? Objeción, dice el abogado de Alfredo. Está presionando al testigo. Retirada, dice el abogado Tallés. Una última pregunta, señor Márquez. Si el tribunal desestima este caso y su madre mantiene su casa, ¿usted seguirá teniendo relación con ella? El silencio que sigue es devastador. Alfredo abre la boca, la cierra, la vuelve a abrir. Eso dependería de ella. ¿Dependería de que ella le diera lo que usted quiere? Objeción. Aceptada. Abogado Tallés, contrólese. Sin más preguntas, su señoría. Alfredo baja del estrado con la cabeza gacha. No me mira al pasar. El juez mira su reloj. Vamos a tomar un receso de 15 minutos. Luego escucharemos a la señora Márquez. La sala se vacía parcialmente. Yo permanezco sentada, incapaz de moverme. El abogado Tallés se inclina hacia mí. Lo está haciendo bien. Mantén la calma cuando subas. Responde con claridad y honestidad. Demuestra que eres perfectamente capaz. Asiento, pero mi garganta está tan cerrada que no puedo hablar. En 15 minutos voy a tener que sentarme en ese estrado y defender mi cordura, mi capacidad, mi derecho a existir como persona autónoma. Y todo porque amé demasiado a un hijo que aprendió a ver ese amor como debilidad. El receso termina demasiado rápido. Cuando el juez vuelve a entrar, siento como si cada segundo fuera una eternidad comprimida en un instante. Señora Márquez, adelante por favor. Me levanto con piernas temblorosas. Camino hacia el estrado sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Me toman juramento y me siento, tratando de mantener la compostura. El abogado Tallés se acerca con expresión amable. Señora Sandra, ¿puede decirnos cuántos años tiene y cuál es su situación actual? Tengo 67 años. Soy viuda desde hace 15 años. Vivo sola en la casa que construí con mi difunto esposo. Recibo una pensión de $400 mensuales y la administro sin problemas. ¿Paga sus cuentas a tiempo? Siempre. Tengo comprobantes de los últimos 10 años si es necesario. ¿Maneja su propia salud? Sí. Tengo controles médicos regulares. Tomo medicamento para la presión, nada más. Cocino mis propias comidas, limpio mi casa, cuido mi jardín. ¿Se siente capaz de tomar decisiones sobre su propia vida? Completamente capaz. ¿Por qué cree que su hijo presentó esta solicitud de interdicción? Tomo aire profundo antes de responder. Porque me negué a transferirle mi casa. Su novia puso como condición para casarse que la propiedad estuviera a nombre de él. Cuando me resistí, empezaron las presiones. Primero fue la novia, luego su madre, luego abogados y notarios. Y cuando nada de eso funcionó, decidieron usar el sistema legal para quitarme no solo mi casa, sino mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Mi voz se mantiene firme. Cada palabra es clara, precisa. Objeción, dice el abogado de Alfredo. Está haciendo acusaciones sin fundamento. Estoy respondiendo la pregunta que me hicieron, digo antes de que el juez pueda intervenir. El juez me mira con atención renovada. Continúe, señora Márquez.
Mi hijo y su novia no están preocupados por mi bienestar. Están preocupados por mi propiedad. Y cuando una madre de 67 años se niega a ser despojada de su seguridad, la llaman incapaz, paranoica, irracional. Pero lo único irracional aquí es pretender que robarle la casa a alguien es un acto de amor. El silencio en la sala es absoluto. Puedo sentir a Alfredo mirándome, pero no volteo. Mantengo mis ojos en el juez. Sin más preguntas, dice el abogado Tallés. El abogado de Alfredo se levanta para el contrainterrogatorio. Se acerca con sonrisa condescendiente. Señora Márquez, ¿no cree que está siendo un poco dramática? No. Creo que estoy siendo honesta. Su hijo solo quiere ayudarla. Mi hijo quiere mi casa. No es posible que usted esté malinterpretando sus intenciones debido a, digamos, confusión relacionada con la edad. No estoy confundida. Sé exactamente lo que está pasando. ¿Ha considerado que tal vez su juicio está nublado por miedo irracional? Mi miedo no es irracional. Es completamente justificado. Cuando alguien te amenaza con quitarte todo lo que tienes, el miedo es la respuesta cuerda. El abogado cambia de táctica. Señora Márquez, su casa necesita reparaciones que usted no puede pagar. ¿No sería más sensato permitir que su hijo se encargue? Prefiero vivir en una casa que necesita reparaciones pero que es mía, que vivir en una mansión que pertenece a otro. Incluso si ese otro es su hijo. Especialmente si es mi hijo quien me la quitó contra mi voluntad. El abogado se frustra visiblemente. ¿No ama a su hijo? La pregunta me golpea como una bofetada. Pero respondo con voz clara. Amé a mi hijo cada día de su vida. Trabajé 3 empleos para darle educación. Vendí mis joyas para pagar su universidad. Me salté comidas para que él pudiera comer. Pero ese hijo no es el hombre que está sentado ahí. Ese hombre aprendió que el amor de su madre era algo que podía explotar. Y cuando no pudo explotarlo más, decidió destruirlo legalmente. Alfredo se levanta bruscamente de su asiento. Eso no es cierto. El juez golpea su mazo. Orden. Señor Márquez, siéntese. Pero Alfredo no se sienta. Me mira con ojos llenos de algo que no puedo descifrar. Mamá, yo solo quiero cuidarte. ¿Por qué no puedes entender eso? Mi voz sale suave pero firme. Porque cuidar no significa controlar, Alfredo. Cuidar no significa quitarle a alguien su autonomía. Cuidar no significa amenazar y manipular hasta conseguir lo que quieres. Paulina me obligó, empieza a decir, pero se detiene. Es la primera vez que dice algo parecido a la verdad. El juez golpea el mazo nuevamente. Señor Márquez, siéntese inmediatamente o lo haré sacar de la sala. Alfredo se desploma en su silla. Paulina, a su lado, tiene el rostro petrificado. El juez me mira durante un largo momento. Luego mira a Alfredo. Luego revisa los documentos frente a él. He escuchado suficiente, dice finalmente. Voy a dar mi decisión. Mi corazón late tan fuerte que puedo escucharlo en mis oídos. La señora Sandra Márquez ha demostrado estar completamente lúcida y capaz. Su testimonio ha sido coherente, articulado y razonable. La evaluación de la doctora Díaz confirma que no existe deterioro cognitivo significativo. Por otro lado, las motivaciones detrás de esta solicitud de interdicción son cuestionables en el mejor de los casos, y claramente manipuladoras en el peor. El juez hace una pausa. Este tribunal desestima la solicitud de interdicción. La señora Márquez mantiene plena capacidad legal para manejar sus propios asuntos. Además, ordeno que los costos legales de la defensa sean cubiertos por el solicitante. Este caso está cerrado. El golpe del mazo suena como un disparo. Gané. El abogado Tallés me aprieta el hombro con alivio. Pero yo no siento alegría. Solo un vacío inmenso. Porque gané la batalla legal, pero perdí a mi hijo. Me levanto del estrado y camino hacia la salida sin mirar atrás. Escucho la voz de Alfredo llamándome, pero no me detengo. No hasta que estoy fuera del juzgado, respirando aire fresco, sintiendo el sol en mi rostro. Ahí, finalmente, las lágrimas empiezan a caer. Pero no son lágrimas de derrota. Son lágrimas de liberación. Porque por primera vez en meses, tal vez en años, soy completamente dueña de mí misma. Han pasado 3 meses desde la audiencia.
3 meses de silencio absoluto por parte de Alfredo. No ha llamado. No ha venido a visitarme. Es como si hubiera desaparecido de mi vida tan completamente como si nunca hubiera existido. Al principio, ese silencio me dolía como una herida abierta. Cada mañana me despertaba esperando que el teléfono sonara, que escuchara su voz disculpándose, explicando que había sido un error terrible, que Paulina lo había manipulado. Pero el teléfono nunca sonó. Y poco a poco, algo extraño empezó a suceder. El dolor comenzó a transformarse en algo diferente. No en indiferencia exactamente, sino en aceptación. En comprensión de que algunas relaciones, incluso las más sagradas, tienen un punto de quiebre del que no se puede regresar. Mi casa sigue siendo mía. Cada mañana me despierto en mi propia cama, en mi propio hogar, con la certeza de que nadie puede quitármelo. Pago mis cuentas. Cuido mi jardín. Vivo con los $400 de mi pensión y los ahorros que me quedan después de pagar los honorarios legales. No es una vida de lujos, pero es mi vida. Mía completamente. He empezado a hacer cosas que no hacía desde que Alfredo era pequeño. Me inscribí en un grupo de lectura en la biblioteca del barrio. Voy 2 veces por semana. Las otras mujeres del grupo son de mi edad, algunas mayores. Todas tenemos historias de hijos que nos decepcionaron, de familias que nos fallaron, de momentos en que tuvimos que elegir entre nuestra dignidad y el amor que nos exigían sacrificarla. Una de ellas, Hortensia, tiene el mismo nombre que la madre de Paulina. Pero esta Hortensia es diferente. Es una mujer que perdió su casa por cederla a su hijo. Ahora vive en un cuarto pequeño en la parte trasera de la casa que una vez fue suya, tratada como una carga por su nuera. Cuando escucho su historia, agradezco en silencio cada día haber tenido el coraje de decir que no. Esta tarde estoy en el jardín podando los rosales cuando veo un auto detenerse frente a mi casa. Mi corazón da un salto pensando que tal vez es Alfredo, que finalmente ha venido. Pero cuando la puerta se abre, veo que es una mujer joven que no conozco. Tiene unos 30 años, cabello largo y oscuro, y lleva un vestido sencillo. Se acerca a la reja con expresión nerviosa. ¿Señora Sandra Márquez? Sí, soy yo, respondo con cautela. Mi nombre es Joana. Era la mejor amiga de Paulina. Era. El tiempo verbal me dice que algo cambió. ¿Qué puedo hacer por usted? Ella mira alrededor como si temiera que alguien pudiera verla. ¿Puedo pasar? Hay algo que necesita saber. Abro la reja y la invito a entrar. Nos sentamos en la sala y le ofrezco agua, que acepta con manos temblorosas. No debería estar aquí, dice. Si Paulina se entera, nunca me lo perdonará. Pero no puedo seguir callando después de lo que vi. ¿Qué vio? Joana toma aire profundo. Paulina hizo lo mismo con su novio anterior. Hace 3 años. Se iba a casar con un hombre de 50 años, viudo, con casa propia. Le exigió que pusiera la casa a su nombre antes de la boda. Él se negó. Ella lo dejó y una semana después intentó demandarlo por promesa de matrimonio incumplida, tratando de conseguir compensación económica. Siento como si el suelo se moviera bajo mis pies. Hay más. Continúa Joana. Hortensia, su madre, hace lo mismo. Ha tenido 3 parejas en los últimos 10 años. Todas viudos con propiedades. Siempre termina igual. Ella consigue que le transfieran la propiedad por amor, y luego la relación misteriosamente se deteriora. ¿Por qué me cuenta esto? Porque cuando escuché lo que le hicieron, lo del juicio, intentando declararla incapaz, me di cuenta de que ya no son solo codiciosas. Son peligrosas. Y su hijo se va a dar cuenta tarde o temprano. Pero para entonces, tal vez sea demasiado tarde. ¿Alfredo sabe esto? No lo sé. Pero debería. Paulina canceló la boda hace 2 semanas. Dijo que Alfredo no era lo suficientemente ambicioso, que se había decepcionado de él. Debería sentir satisfacción al escuchar esto, algún tipo de justicia poética. Pero lo que siento es tristeza. Tristeza por mi hijo, quien persiguió tanto algo falso que perdió algo real. Gracias por decirme, le digo a Joana. Sé que no fue fácil. Ella se levanta para irse. Su hijo tuvo suerte de tenerla a usted. Ojalá hubiera alguien así para proteger a esas otras víctimas. Cuando se va, me quedo sentada en mi sala pensando en todo lo que acaba de revelar. Parte de mí quiere llamar a Alfredo, advertirle,
protegerlo como siempre he hecho. Pero otra parte de mí, la parte que creció en estos últimos meses, sabe que no puedo seguir protegiéndolo de las consecuencias de sus propias decisiones. Él eligió creerle a Paulina en lugar de a mí. Eligió el tribunal en lugar del diálogo. Eligió la ambición sobre el amor. Y ahora tiene que vivir con esas elecciones. 2 semanas después, en un martes lluvioso, escucho que tocan a mi puerta. Cuando abro, Alfredo está ahí. Pero no es el Alfredo seguro y demandante de hace meses. Es un hombre que parece haber envejecido años en semanas. Tiene ojeras profundas. Su ropa está arrugada. Se ve derrotado. «Mamá», dice con voz quebrada. «¿Puedo entrar?» Por un momento considero cerrarle la puerta. Sería mi derecho después de todo lo que hizo. Pero soy su madre. Y a pesar de todo, una parte de mí siempre lo será. «Pasa», digo. Entramos a la sala. Él se sienta en el mismo sofá donde todo empezó hace meses. Pero ahora sus hombros están caídos, su mirada en el suelo. «Tenías razón», dice finalmente. «Sobre todo, Paulina. Ella solo quería la casa». Cuando el juez desestimó el caso, cuando quedó claro que no conseguiríamos la propiedad, empezó a cambiar. Empezó a distanciarse. Y hace 2 semanas me dijo que no podía casarse con alguien tan poco ambicioso como yo. «Lo siento», digo, y lo digo en serio. «No, mamá. Tú no tienes que sentir nada. Yo soy quien lo siente. Intenté quitarte tu casa. Intenté declararte incapaz. Te llamé egoísta cuando tú eras la única persona que veía la verdad». Sus ojos se llenan de lágrimas. «¿Cómo pudiste perdonarme alguna vez?» «No sé si puedo», digo con honestidad. «No sé si las cosas pueden volver a ser como eran». «No espero que lo sean», dice. «Solo espero. Solo necesito que sepas que me equivoqué. Que estuve ciego. Que cambié a la mejor persona de mi vida por alguien que solo veía números donde debía haber amor». El silencio que sigue es largo. Afuera, la lluvia golpea contra las ventanas. «Vas a tener que reconstruir mi confianza», digo finalmente. «No con palabras. Con tiempo. Con acciones. Con pruebas de que entiendes lo que hiciste y por qué estuvo tan mal. Lo haré», dice. «Todo el tiempo que necesites. Toda la vida si es necesario. No le prometo nada. No le doy falsas esperanzas. Pero tampoco cierro la puerta completamente. Porque aprendí algo en estos meses de dolor y lucha, que el amor verdadero no significa sacrificarte hasta desaparecer. Significa mantener tus límites mientras mantienes tu corazón abierto a la posibilidad del cambio». Alfredo se va media hora después. Cuando cierra la puerta detrás de él, me quedo de pie en mi sala, mi casa, mi hogar. Afuera, la lluvia empieza a calmarse. Un rayo de sol atraviesa las nubes y entra por la ventana, iluminando las fotografías en la repisa. Fotos de una vida construida con esfuerzo y amor. Fotos de una mujer que casi pierde todo, pero que encontró la fuerza para decir no cuando importaba. Me sirvo una taza de té y me siento junto a la ventana. El jardín brilla con las gotas de lluvia. Los rosales que podé están empezando a florecer nuevamente. Y yo también. No sé si Alfredo y yo reconstruiremos alguna vez lo que se rompió. No sé si él realmente aprendió la lección o si solo está herido por el rechazo de Paulina. Pero sé esto: mantuve mi casa. Mantuve mi dignidad. Mantuve mi derecho a ser dueña de mi propia vida. Y eso, después de todo, es suficiente. Porque al final del día, cuando todas las batallas han sido peleadas y todas las lágrimas han sido derramadas, lo único que realmente nos queda es la persona que somos cuando estamos solas con nosotras mismas. Y yo puedo mirarme al espejo y estar orgullosa de la mujer que veo. Una mujer que supo cuándo soltar y cuándo aferrarse. Que conoció la diferencia entre amor y manipulación. Que entendió que protegerse a sí misma no es egoísmo, sino sabiduría. Una mujer que finalmente, después de 67 años de vivir para otros, aprendió a vivir también para sí misma. Y en esa lección, dolorosa como fue, encontré mi libertad.